Mi abuelo era dueño de Gagá, mi padre también heredó ese tipo de cosas. Cuando un padre decide incursionar en el mundo de la oscuridad, también su familia arrastra ese tipo de personas y la Biblia sustenta eso. Experimenté lo que se siente darte un disparo en la cabeza. En mi familia, la parte paterna, le servían a un espíritu inmundo conocido como Gunfegai. Ese deseo de beber sangre siempre estaba en mí. Una lámpara es un artefacto que se crea en un jigüero, que la primera vez que yo lo pude observar fue la primera vez que fui a hacerle un trabajo a la 21 División al río de Guasa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Cristianos Unidos TV. En este día me encuentro con un hombre muy usado por Dios, mi hermano evangelista Joel Castro. Dios te bendiga, mi hermano, de una manera especial. Dios te bendiga más. Bienvenido amén, amén. A esta plataforma Cristianos Unidos. Es un honor para mí poder estar aquí, hermano, para compartir, ¿verdad?, nuestras experiencias y que esas personas que luego van a ver, ¿verdad?, este video también puedan ser edificados con este, ¿verdad?, este foro, este conversatorio que sé que será edificante para muchas vidas. Gloria a Dios. Saben, Joel, mucha gente tal vez te vea predicando, te vea fluyendo en el Señor, pero queremos saber un poquito quién es Joel antes de llegar a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entiendo. Soy de acá de San Pedro de Macorís, como puedes escuchar, y de verdad que es una historia que voy a tratar de resumirla. Vengo de un hogar bien humilde, familia no cristiana, bien sumergidos en lo que es la hechicería. Wow. Una niñez bien difícil porque, a diferencia de muchas personas que tienen el privilegio de crecer en un hogar cristiano, escuchando palabra de Dios, en mi caso ocurre todo lo contrario. Vengo de una cultura paterna que estaba muy arraigada en lo que es la hechicería, era la creencia, era lo que se veía, era lo que se respiraba. Mi abuelo era dueño de Gagá, mi padre también heredó ese tipo de cosas, y sucede que tú sabes que en ese mundo existen lo que son las transferencias. Sí. Así como en Dios las bendiciones alcanzan a nuestros hijos, cuando un padre decide incursionar en el mundo de la oscuridad, también su familia arrastra ese tipo de personas, y la Biblia sustenta eso, que un hombre bendice o maldice su familia. Yo vengo de esa familia, escuchando todo ese tipo de cosas, y a medida que iba pasando el tiempo, también se despierta un interés en mí, ya no de escuchar este tipo de cosas, sino de trabajar, incursionar, para ver qué se sentía. Ahí es donde, cuando comienzo a incursionar, esos espíritus inmundos comienzan a perseguirme, a tal punto que llegó un momento que ya yo no tenía paz, no podía dormir, y es ahí donde comienzo a trabajar, a hacer pacto satánico. Bailaba del Gagá de la 30, que era de mi abuelo, muy conocido. Todos acá en San Pedro, en distintos lugares del país, conocen el Gagá de la 30, conocen el Gagá de Barrio Lindo de la Ruta, tú lo conoces también. Y ahí comencé lo que es a trabajar de lleno con la hechicería, me envolví profundamente, iba al cementerio a hacer pactos satánicos, me levantaba de madrugada. Perdona que te interrumpa. ¿Qué tipo de pactos tú hacías en el cementerio? ¿Qué pactos hacíamos? Existía lo que es la herencia demoníaca. En mi familia, la parte paterna, le servían a un espíritu inmundo conocido como Gunfegai. Y ese misterio era el que se le conocía como el misterio de la familia. Y todos los hijos, los nietos, tenían también que adorar ese ídolo. Y cuando yo crezco y comienzo a incursionar, ese espíritu comenzó a reclamar mi servicio y me llamaba hijo. Y es ahí donde ya yo estaba profundizando, iba a lo que es a la tumba del varón del cementerio, acá al cementerio de Santa Fe. Mi vida comenzó a convertirse en un desastre. Ya yo iba a las botánicas a hacer compras. Tú ves cómo uno sale a hacer las compras de las casas. Así mismo salía yo para comprar cuántas cosas. Comencé a hacer trabajo y a incursionar, pero en una profundidad que luego, si Dios no interviene, estuve a punto de perder mi vida trabajando para lo que es la hechicería. Fueron momentos muy difíciles porque no tenía paz. Podía estar tranquilo y de repente esos espíritus inmundos, cuando me tomaban, me revolcaba en el piso. Era una vergüenza total. Es ahí donde decidí ascender de rango en lo que es la hechicería. Conocí una hechicera que por ética me reservo el nombre, y ella me enseñó a trabajar el ocultismo de lleno.
Ya ahí ya yo iba a los ríos a hacer trabajo, conocí lo que era una lámpara donde literalmente tú puedes ver lo que una persona está haciendo. ¿Cómo funciona eso de la ¿Cómo lámpara? funciona eso de la lámpara? Una lámpara es un artefacto que se crea en un jigüero, que la primera vez que yo lo pude observar fue la primera vez que fui a hacerle un trabajo a la 21 División al río de Guasa. Ella me iba a santiguar porque los espíritus inmundos me tomaban y como yo no estaba bautizado, me ponían a revolcarme en el piso. Y ella me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar, te voy a bautizar la cabeza para que tú lo llames con campana y puedas servirle sin que ellos te pongan a hacer ese tipo de cosas. Y me envía al río. Recuerdo que fui con mi mamá. Recuerdo que ella me dio un resguardo, me lo entró en una agua para prepararme y me dijo, eso tiene que durar 3 días sumergido en esa agua y al tercer día tú vas a ir a un río donde el agua corra y que no se detenga y tú tienes que tomar una piedra que no sea ni cuadrada ni que sea redonda. Cuando tú tomes esa piedra tú tienes que visualizar el lugar porque luego yo te voy a mandar a ese mismo lugar a depositar un trabajo. Recuerdo que fui con mi mamá. Cuando yo llevé el agua donde estaba el resguardo preparado, amarrado con una piedra, recuerdo que cuando yo me eché ese baño, yo sentí como un viento sopló sobre mí y yo perdí el conocimiento. A partir de ese momento, cantidades de demonios comenzaron a habitar en mi cuerpo y ya yo no tenía dominio de mí. Salía a las calles, era con ganas de pelear. Esto aquí tú hablabas conmigo, siempre lo tenía así porque no era yo. Daba mala respuesta, le hablaba mal a la gente. Ese deseo de beber sangre siempre estaba en mí. Nunca se me va a olvidar que a mi esposa, en una ocasión a la que es mi esposa, porque nos conocimos, vinimos a Cristo juntos. Y recuerdo que yo estaba haciendo una babucha. Una babucha es algo que se le colocan los pañuelos encima. Y yo recuerdo que yo le estaba cosiendo. Y cuando ese espíritu vino sobre mí, yo le vi la pierna y la vi roja y anhelaba beberme la sangre. Ella todavía conserva la marca hasta el sol de hoy. Recuerdo que tenía una lerna de coser zapatos y cuando yo me puse a mirar, la sentí tan atractivo por su sangre que la clavé en la pierna de ella. Mira hasta qué punto puede llegar a una persona cuando decide incursionar en el mundo de la hechicería. Ahora yo entiendo, ahora que vengo a la luz admirable de Cristo, cómo una persona mata a su esposa, mata a sus hijos y se suicida, porque es que cuando una persona decide servirle a los demonios, no tiene voluntad propia. Los demonios toman posesión de sí y ellos son los que deciden por ti. Por eso la Biblia habla del hijo pródigo y dice que volviendo en sí, porque cuando una persona no está en Cristo Jesús, está fuera de sí. Lo que hace no lo hace porque está siendo, ¿verdad?, guiada por sí mismo, sino que fuerzas oscuras manipulan su vida. Y eso pasaba conmigo. Y la gente no quería juntarse conmigo. Era muy rechazado por la gente. Recuerdo que yo comencé temprano, a una edad temprana, y recuerdo que cuando yo iba a buscar a los compañeros y amigos, escuchaba cuando decían, no quiero que te juntes con Joel. A Joel lo va a matar la policía. Joel no va a llegar a viejo. Lo van a matar en la calle, porque ya yo estaba dando unos malos pasos, me estaba juntando con personas, de hecho, de mis contemporáneos. La gran mayoría están muertos. El que no lo mató la policía, el que no murió en la calle, el que no murió atracando, haciendo cosas malas. Eso sucede cuando Dios no está en una vida. Mi vida era un desorden. Yo sufría mucho, llegaba a mi casa. Llegó un momento, ya para resumir, que yo lloraba y yo mismo no sabía qué me estaba pasando. Sentí un vacío tan grande en mi corazón y una miseria total que había arropado mi vida. No sentía paz, no sentía gozo. A veces llegué a considerar quitarme la vida porque estaba haciendo eso, pero no le hallaba sentido a la vida. Y nunca se me va a olvidar que yo venía en una guagua en una ocasión. ¿De dónde venías? De la Romana. Y cuando venía para San Pedro, una señora, por eso el hombre de Dios no puede callar, independientemente del lugar donde tú te encuentres, cada minuto que tú tengas para darle una palabra a una persona, no lo puedes rechazar, tienes que aprovecharlo al máximo. Recuerdo que esa persona de repente me miró, era una señora muy anciana, por cierto, y yo estaba así sentado, y me dijo, ella me señaló con el dedo, usted será un gran predicador. Wow. Cuando ella me dijo esa palabra, yo comencé a burlarme.
Dije que yo seré un gran predicador, porque vengo de una familia que yo nunca me sentaron en las piernas como yo siento mis hijos, a hablarle de la palabra, a leerle la escritura. Mis hijos crecieron viendo a su padre y están creciendo viendo a su padre predicar, pero yo no tuve ese privilegio. Lo que yo vi era fiesta satánica, lo que yo vi era sacrificio, lo que yo vi era ocultismo, y eso me envolvió a tal punto que fui arrastrado. Cuando esa señora me dice eso, yo me estaba riendo. Predicador, y yo ni siquiera tenía ciertas creencias en Dios. Para mí, cuando yo vi un cristiano predicar, eso era emoción. Recuerdo que en una ocasión el Señor comenzó ya a tratar conmigo, pero yo no podía, ¿verdad?, expresarlo porque no sabía que se trataba de eso. Me estaba sintiendo muy vacío, y recuerdo que le dije a mi esposa, vamos a la campaña, y ella me miró. Tú para la campaña, un hombre que cementerio. Tú entrabas a mi casa y el piso era lleno de velas, nos poníamos a leerla para intentar descifrarla. Daba miedo. A leer las velas. A leer las velas, sí. Porque conforme a como ellas se van abriendo cuando se están quemando, eso te emite mensajes, tanto positivos como negativos. Y nosotros podíamos interpretar las velas. Y recuerdo que estábamos así en esa condición, y yo le dije, vamos a la campaña. Y ella me miró, se sorprendió, me dijo, yo voy a ir contigo. Y yo dije en mi mente cuando iba en el camino, yo voy a probar si Dios existe. Wow. Yo me voy a dar cuenta si Dios es real. Si Dios existe, el predicador tiene que ir donde yo estoy y decirme lo que yo estoy diciendo en mi mente. Ni siquiera a mi esposa se lo dije. Recuerdo que era una campaña, el pastor de la iglesia Torre Fuerte. Ese hombre tiene un gran respeto porque Dios usó a ese hombre de una manera poderosa en mi vida. Y recuerdo que una campaña multitudinaria, eso estaba así, lleno de personas, ¿sí? Cuando llego al lugar, dijo, me voy a poner en el último lugar. Yo voy a probar si Dios existe. Y recuerdo que el hombre está predicando bajo una unción terrible. En ese momento no hablaba ese lenguaje de lo que es la unción, porque no conocía lo que era eso. Y ese hombre estaba predicando fuertemente, fuertemente. Era todo un mover de Dios terrible. Y yo dije, me voy a poner en el último lugar. Recuerdo que el hombre estaba predicando. De repente el hombre dice, con esto concluyo. Cuando él dice, con esto concluyo, yo dije, ve, miré al cielo. Eso es emoción, tú no existes. Si tú existieras, el predicador viniera donde yo estoy y me dijera lo que yo estoy diciendo. Fue como que Dios dijo, te voy a dar un bofetón sin mano. Cuando el predicador entregó el micrófono, dijo, siento por el Espíritu seguir ministrando. Recuerdo que cuando él dijo esa palabra, mi corazón saltó del pecho. Y dije, pero wow, ¿qué es lo que me está pasando? Comencé a asustarme y a ponerme nervioso. Recuerdo que el predicador dijo, ábranme un camino. Cuando ese hombre dijo, ábranme un camino, las rodillas me comenzaron a temblar. Me comenzaron a temblar. Cuando ese hombre se tira de la tarima y comienza a correr, que yo veo que todo el mundo está haciendo el limpio, y cuando miro para atrás solo está el portón, me dijo, así te dice el Señor. Retaste a Dios y lo retaste y vas a ver que de Dios es el poder. Te marco para predicar mi palabra. Esa palabra fue un tatuaje en mi corazón. Después de ahí yo más nunca pude dormir. Fue ahí donde tuve la experiencia de ver lo que se siente estar en el infierno. Y yo quiero hacer un paréntesis acá en este lugar. Yo he escuchado mucha gente bombardear esto, que el infierno no existe, que el infierno es real. Está hablando una persona que fue visitado por demonios. Yo estando acostado, literalmente, Dios es mi juez, que un día me voy a presentar. Los demonios se me tiraban encima y yo podía verlo literalmente, tal y como son. Por eso Dios me usa como me usa en la campaña, porque yo conozco su lenguaje, conozco cómo ellos se mueven y cómo ellos operan en las vidas para dañarla. Recuerdo cuando ese pastor se tira de la tarima, marcó mi vida con una palabra, mas nunca pude dormir. Recuerdo cuando llegué a mi casa, eso lo recuerdo como que es ahora. Recuerdo que nos íbamos a acostar mi esposa y yo. Y yo recuerdo que cuando ella apagó el bombillo, la casa se llenó de insectos volando. Se llenó de insectos volando y yo caí en un sueño profundo como medio muerto. Cuando caí como medio muerto, recuerdo que aparecí en un lugar oscuro. Y yo estaba asustado, dije, pero ¿dónde estoy? ¿A dónde yo estoy? Recuerdo que seguí caminando. Cuando yo seguí caminando, pude ver como un río de fuego que arrastraba a las personas. Y yo comencé a llorar y le dije, Dios mío, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, Señor. Yo sé que yo he fallado, que yo he pecado, pero ten misericordia de mí. Yo no quiero permanecer en este lugar. Recuerdo que la corriente comenzó a jalarme y yo abracé una pared. Y cuando abracé la pared, mis dos manos se prendieron en fuego. Y yo comencé a llorar cuando yo veía mis dos manos prendidas en fuego.
Le dije, Señor, no deje que yo me pierda en este lugar. Recuerdo que cuando me arrastró la corriente, yo veía a los demonios literalmente torturando a la gente. Y para testimonio de lo que yo estoy diciendo, el pastor Rincón es mi testigo de lo que yo voy a decir ahora. En aquel lugar, y ojo, los predicadores, los demonios te ven tal cual y como tú estás caminando. Recuerdo que él estaba en Estados Unidos y yo pude ver el mensaje que él estaba predicando porque los demonios lo estaban mirando a él. Y yo recuerdo que él desató una palabra y hubo un terremoto en aquel lugar y fue así que se apareció un personaje. Gloria a Dios. Se apareció un personaje y me dijo, yo soy Jesús y te voy a dar una oportunidad. Cuando me dijo te voy a dar una oportunidad, recuerdo que cuando yo desperté, mi esposa estaba encima de mí diciéndome, no me dejes solo. Porque mi cuerpo se había muerto. Ya yo no tenía signos vitales. Y ella estaba encima de mí diciéndome, no me dejes solo. Levántate, no me dejes sola. Recuerdo que cuando yo desperté, que yo la vi a ella en sí, mi cuerpo estaba todo caliente. Y yo la abracé y comencé a llorar. Yo quiero dejarle esta palabra. Gloria a Dios. Mayormente a los padres. Un padre bendice o maldice a su familia. Conforme a los pasos que tú des, eso marcará la vida de tus hijos. Por malos pasos que en un momento determinado dieron mis padres, acarrié las consecuencias. Experimenté lo que se siente darte un disparo en la cabeza. De las pocas personas que han experimentado lo que se siente darle un disparo en la cabeza y quedar vivo, este humilde servidor. ¿Tiene la marca del disparo? Tengo la marca del disparo acá. Recuerdo que fue en una patronal, la patronal del barrio 30 de mayo. Vamos a dejarlo ahí, porque yo quiero que tú regreses nuevamente a esta plataforma. Amén. Tú vas a hablar de ese testimonio del disparo. Amén. Pues yo sé que este hombre tiene muchas cosas poderosas de Dios para hablar. Amén. Un testimonio, gente que está perdida en la hechicería. Eso es así. Hay hombres y mujeres que me están viendo, que están sumergidos en el mundo de las tinieblas. Pero este hombre es un ejemplo de que Cristo puede cambiar. Y algo que quiero decir para no dejar, ¿verdad?, esto inconcluso. La gloria sea para el Señor. Luego que yo vine a los pies de Cristo, mi abuelo murió siendo cristiano, que era dueño del Garay, viajaba a Haití. Murió siendo cristiano. Mi padre es un siervo de Dios, vive en los Estados Unidos casado. Un hombre de Dios, y toda mi familia sirve a Cristo. La gloria sea para Dios. Solo faltan 2 hermanas por venir a los pies de Cristo, porque al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Simplemente Dios anda buscando un corazón que le abra la puerta para él entrar y cenar con él. Que Dios le bendiga de una manera especial. Hermano, bendiciones. Amén. Dios te bendiga más. Darle like, comparte este video si sirve de testimonio para tu vida, para que pueda testificar a otros. Suscríbete, dale a la campanita ahí donde dice todas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.